Ara que s'acosta març, toca parlar de falles. Comencem un projecte de diverses setmanes. Anem a fer una falla. I perquè conegueu un poc el procés. Com sempre fem. Un xicotet vídeo. En el momento que empezamos a dibujar cada una de las figuras por separado. Aquí se pueden ver pues, todo el grupo, todas las figuras juntas, pero ha habido una serie de dibujos previos en las que se han hecho valoraciones, nos hemos tenido que documentar también sobre todo con cuadros de la época que existían, para ver cómo iban vestidos, las ropas que se utilizaban en la Valencia de esa época. Y un ejemplo pues, es el tema de Ausiàs March. Es un personaje bastante importante en la época y se representa como un caballero noble del siglo de oro. Siempre la historiografía le ha representado a Ausiàs March como una pintura que es el San Sebastián de Joan Reixac, que está en la Colegiata de Játiva. Es un San Sebastián, el cuadro se ve que va con sus flechas y su arco y su nimbo, es un santo, pero siempre se ha vinculado esa imagen al prototipo de caballero noble de la época. Después del dibujo pasamos la figura al material definitivo, ¿no? En este caso tenemos esta figura, hemos pasado las medidas para que vaya como un canon de todos los ninots y luego ya sobre ese canon ya se empieza a trabajar por partes. Cabeza por un lado, brazos por otro, manos por otro, piernas y ahí empieza el proceso. El material principal con el que se modelan las fallas actualmente es el poliestireno expandido, que todo el mundo lo conoceréis como corcho blanco, y también se está empleando ahora otro corcho que se llama poliestireno, pero en este caso está extrusionado, o sea que no tiene bolitas. Y estos son dos materiales que se modelan muy bien con sierras, serruchos, el cúter y diferentes herramientas de corte. Le vas tú dando la forma que deseas y cuando ya lo tienes lijado y todo armazonado y ensamblado con la espuma que utilizamos, pues ya lo podemos dar la mano de papel, que es donde va a recaer la imprimación. La imprimación son 4 manos de yeso y una última de blanco panet. Esto luego es lo que se lijará y cuando tengamos la superficie de la figura totalmente pulimentada, ya está apta para lo que es recibir el proceso de la pintura, que normalmente ya todos los talleres y nosotros también pintamos con pintura plástica al agua, pues que es menos tóxica y es más fácil de trabajar, se limpia mejor con agua. Y esto, una vez está ya pintado, le damos pues la típica forma de pintar un ninot con sus sombras, sus acabados, sus pátinas, ya lo barnizamos y ya estará terminado pues para salir a la plaza y estar los 4 días de fallas expuesto al público. Ara que ja sabeu com es fan. Cal que en feu una vosaltres. Al blog teniu les instruccions. Ànims i a treballar. Una storetta belletta fa la